me encontré con esta linda frase de Anais Nin que dice: me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria. Una frase que te deja pensando, porque en realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Creo que yo lo veo de esta forma. Considero que todas las personas somos especiales, que nadie en este mundo es ordinario. ¿Por qué? Porque todos percibimos las cosas diferente, todos pensamos diferente. Imagínate un mundo donde todos pensáramos igual, donde no hubiera diversidad de personalidades, de pensamientos, de ideas. Creo que esta frase hace ver mucho lo especial en quién eres. Todos transformamos eso que vimos, que leímos, que vivimos de maneras diferentes, ya sea en diversos pensamientos, en diferentes formas de expresión, en diferentes formas de plantearlo. Creo que eso es lo que hace que todos seamos especiales y no seamos ordinarios. Y lo más importante aquí es ver qué es lo especial en ti. Justamente hoy vamos a hablar de mujeres que vieron lo especial en ellas. Porque sí, todos somos especiales, pero muchas veces no somos capaces de ver que no somos ordinarios, que nadie en esta vida es ordinaria. Entonces, hoy vamos a hablar de mujeres que me inspiran, que creo que no son ordinarias, que vieron lo especial en ellas, que hicieron cambios, que transformaron cosas y más que nada que inspiran a otras mujeres a hacer lo mismo. Yo siempre he pensado que es muy bueno tener referentes mujeres. Yo trato siempre de inspirarme en mujeres. Sí, también consumo cosas que hicieron los hombres, pero creo que hay algo especial en las mujeres precisamente porque yo soy mujer y así lo percibo. Porque como mujeres hemos vivido cosas difíciles. La parte inspiradora de estas mujeres es que estas mujeres no se dejaron definir por su género, por su raza, por de dónde nacieron. Nos invitan a cuestionar la vida impuesta, los roles impuestos, a tener nuestra voz propia, a hacer la resistencia y más que nada no vivir sin cuestionar. Creo que algo muy importante en este punto es cuestionarnos cosas, también a vivir una vida que decides por ti mismo, a elegirla conscientemente, explorar tu identidad como mujer, vivir con intensidad emocional y creativa, a dar estos pasos. Siempre he dicho que es muy importante tener referentes mujeres. Pero ¿por qué es importante tener referentes mujeres? Porque como mujeres entendemos una parte de que no es fácil el camino. A pesar de que muchas mujeres han luchado en el pasado, todavía seguimos viviendo injusticias, bajo salario, desigualdad. Soy fiel creyente de que si una mujer llega lejos, nos abre el camino a todas las demás. Hay que verlo de esta manera. Una mujer llega a algo importante, hace algo trascendental, nos abre el camino a todas. Y no solamente para que hagamos algo similar, sino también para abrir nuestra visión, nuestro campo, que hay muchas posibilidades. Creo que siempre ver mujeres hacer lo que les gusta es algo que me motiva a seguir esto. Hoy te quiero platicar de algunas mujeres. La verdad es que la lista es infinita. Creo que hay muchas mujeres que me inspiran y en diferentes momentos de la vida porque cada mujer puede aportar algo diferente. Pero hoy te quiero hablar de algunas, claramente. Me gustaría hacer parte 2 porque es que hay muchísimas mujeres que admiro demasiado y que me motivan a seguir en mi camino y apreciar más la vida. De la primera, que es Ruth Asawa. Ella me inspira muchísimo, no solamente por su obra, sino también por la forma en la que vivió. Es una artista japonesa estadounidense. Lo que más me gusta de ella es que transformó algo sencillo en algo espiritual y etéreo. Ella hace esculturas a partir del alambre y son como dibujos flotantes. Ella me inspira en la forma de vida. Ella creció en el campo y ella creció trabajando en el campo, aprendiendo esto. Pero a lo largo de toda su vida se sintió atraída hacia lo artístico. Ella lo menciona y siendo madre de 6 hijos jamás dejó ese lado artístico olvidado, ¿sabes? Ella incluso hacía sus esculturas con sus hijos ahí presentes. Ella incluso trabajaba tenía un trabajo en donde generaba dinero y en las noches o en las tardes, cuando tenía un poco de tiempo libre, trabajaba en sus esculturas. Ella también defendió el acceso al arte en las escuelas públicas. De hecho, sus hijos crecieron
viendo el proceso creativo de su madre y hasta ahora ellos tienen un documental muy bueno que te recomiendo verlo de Ruth Asawa, donde los hijos justamente comentan la experiencia de cómo es vivir con una mamá artística y creo que ella representa para mí que no necesitamos esperar para el momento perfecto donde tengamos las condiciones o el tiempo para hacer las cosas. Creo que lo más importante aquí es la visión que tú tienes de todo lo que quieres hacer. She did a lot of her work right here. Her long looped wire pieces hung right from that beam. And it was convenient because if she had 5 or 10 minutes, she could also watch what's cooking at the same time as she was working on her sculptures. Life here in this house was a continuum. She was always moving. You see her running to the back of the truck, throwing in the milk carton structure, and then driving off the hill. That really explains her. I've never met anyone who worked harder than her in my life. Una mujer influyente en la moda como editora y creadora de visión fue Diana Vreeland. Dios, qué mujer, de verdad creo que es una de las mujeres que más me han estado influyendo en estos momentos. Ella inventaba mundos desde lo invisible, literal. Mucha gente menciona que ella inventó los flats con calcetines porque ella revolucionó mucho la moda y cómo se veía antes en esos tiempos entre los 20 y los años 60. Ella cambió cómo las mujeres vemos la moda y cómo se veía antes. De hecho, mucha gente menciona de cómo antes las revistas tenían como de cómo hacer un pie y esas cosas, como de cómo limpiar tu casa, todo alrededor del círculo para complacer al hombre o ante la sociedad, cómo debía de ser, cómo debía portarse la mujer, ¿no? Pero entonces llega una chica, Diana Vreeland, que dice: ¿a quién le importan los pies? ¿A quién le importan? Le empezó a dar como más ese protagonismo a la mujer y a la moda como una forma de expresión para las mujeres, ¿sabes? No solamente ver la ropa como ropa, sino verla como una forma de expresión, algo que te haga sentir bien a ti. Lo que me deja muy marcado de ella es cómo ella le da visibilidad a las cosas que nos dan inseguridad. Por ejemplo, ella decía, si tú tienes una nariz grande, muéstrala más. Si eres alto, sé más alto, ¿sabes? O sea, y eso lo demuestra en su proceso creativo, que son las revistas. De hecho, creo que unas de las revistas más interesantes de Vogue y de Bazaar fueron por ella ser la editora de esas revistas. De verdad son una joya, te invito a verlas. La verdad es que siento que ella tenía una visión muy amplia, ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Ella tenía un estilo muy excéntrico, muy fantástico, muy exagerado, así lo llamaban muchísimos, como que era muy exagerado, pero ella siempre decía que nunca te hagas pequeña ante los demás. She just sort of threw your way of thinking. Nobody did pure female glamour like Dick Avedon. And no one knew it like Diana Vreeland. She had this taste for the extraordinary and for the extreme. Otra de las mujeres que influyó en el mundo de la ciencia, en cómo vemos a los animales, especialmente a los chimpancés en estos tiempos, fue Jane Goodall. Ella fue la mujer que ayudó a redefinir el concepto de el humano. Justamente antes se pensaba que el humano era humano porque era capaz de realizar o de crear herramientas para su existencia. Sabes que nosotros creábamos herramientas para comer, para facilitarnos las cosas, pero entonces llega una chica joven que se llama Jane Goodall, una joven que no tenía estudios universitarios porque no fue a la universidad en sí, no era como un estudio tradicional en esos tiempos que tenías que ir a la universidad. Ella cuenta que desde pequeña le gustaba mucho la naturaleza. Ella lo único que hacía era salir a su patio y pasar mucho tiempo con la naturaleza. Uno de sus sueños desde pequeña era ir a África. Ella trabajó muchísimo, ella cuenta que trabajó como mesera, que tuvo diversos trabajos para ahorrar e irse a África. Ella lo que quería era estudiar la naturaleza, ver cómo todo
cómo este reino de la naturaleza se comporta, que está comprendido por los animales especialmente. Entonces le llega una oportunidad muy importante de ir a África. Le dicen, mira, aquí hace falta un asistente de este científico que está estudiando a los animales en África, ¿te vienes o no? Ella decide que sí, justamente para eso ahorró, entonces ya se va y empieza como asistente de esta persona que estaba estudiando a los chimpancés. Pues le dijo, mira, tienes que ir a este lugar, te voy a mandar a este lugar, yo no tengo tiempo, estoy haciendo otras cosas, tú ve a este lugar y pues anota todo lo que veas de los chimpancés, ¿no? Pues ella justamente, al no tener esta visión de la escuela, porque muchas veces ella platica que, y sí, yo también comparto eso, que la escuela muchas veces te cierra en las visiones, en algunos aspectos. Y también compartiendo este pensamiento con otros amigos que son artistas, justamente creo que son bases, claramente sí son bases, pero muchas veces te puede limitar a cómo ves las cosas. Y ella, al no haber ido a la universidad, ella empieza a hacer sus notas, pero no ve a los chimpancés como números, como algo, como un objeto de estudio. Ella los ve como animales, como chimpancés, como un ser diferente. Empieza a nombrar a los chimpancés, deja de verlos como objetos de estudio y más que nada ella dice, yo era la que estaba ahí como invitada, ¿sabes? Entonces hizo algo súper revolucionario, o sea que incluso ella tuvo un hijo y al hijo lo encerró en una jaula adentro del bosque, porque precisamente dice, yo no voy a encerrar a los chimpancés en su hábitat, más bien nosotros somos los que estamos invadiendo su hábitat. Entonces ella encerró a su hijo en una jaula mientras ellos hacían sus estudios, su esposo y ella. Y no solamente ella se quedó con ese estudio de los chimpancés, porque prácticamente ella se dedicó a proteger a los chimpancés toda su vida, creó diversas asociaciones y que hasta ahora son vigentes. Aquí justamente tengo un apunte de ella de hace tiempo, de pues qué es lo que hizo, y su asociación se llama Roots and Shoots, que inspira a jóvenes a realizar proyectos ambientales y sociales en sus comunidades. Ella, después de estudiarlos por mucho tiempo, se inclinó más al activismo y creo que eso es algo también muy importante. O sea, además de lo que tú tienes, ¿qué haces? O sea, ¿qué más vas a hacer con eso que estás creando? Y ella justamente también fundó Jane Goodall Institute, dedicado a la conservación, educación y protección de los primates. En ella puedo destacar que observó en sus notas cómo los chimpancés se cuidan entre ellos, también pueden llegar a haber guerras entre ellos, se deprimen. Justamente en este documental, que te invito a verlo, cuentan la historia de un chimpancé que pierde a su madre y se deprime. No te voy a spoiler más, pero velo, por favor. Es un documental muy enriquecedor. Ella deja una frase que dice que la observación puede convertirse en movimiento. Una sola persona puede iniciar algo que crece globalmente. I had no training, no degree. But Lewis didn't care about academic credentials. What he was looking for was someone with an open mind, with a passion for knowledge, with a love of animals, and with monumental patience. Since I was 8 or 9 years old, I had dreamed of being in Africa, of living in the bush among wild animals. And suddenly, I found I was actually living in my dream. Una mujer que se me hace tremendamente amable y me encanta cómo se expresa y cómo ella transforma el dolor que vivió en voz, es Maya Angelou. Ella se reconstruyó a pesar de todo lo que sufrió y luego habló por muchas más de nosotras. Ella vivió en una época donde el racismo era muy fuerte en los Estados Unidos. Ella, lamentablemente, a una edad muy corta de los 7 años, sufrió y dejó de hablar. Ella dejó de hablar por completo por una historia muy triste en donde ella pensaba que sus palabras podían causar la muerte. Ella platica cómo le dieron una libreta donde escribiera y ella platicaba que desde muy pequeña le gustó la poesía, en realidad le encantaba la poesía, pero en ese aspecto ella no hablaba. Llegó una persona que le menciona, a ti no te puede gustar la poesía si tú no la recitas, si
si tú no la hablas. La señora Angelou, ella dice que las palabras tienen mucho poder, que nunca vas a saber cuánto poder tienen las palabras para mencionar lo que queremos, y creo que eso es algo muy importante, además de que ella, a partir de todo lo que sufrió, se hizo una persona muy amable, y su historia siento que abrió mucho e inspiró a muchas otras mujeres que su historia no quedara en el silencio. Invitar a otras mujeres a que hablen, a que formen su propia voz, y no solamente a escribir, por ejemplo, igual a las historias que ella contaba, a lo que le sucedió, como este caso cuando ella tenía 7 años, que sufrió. Y ella justamente dice que muchas veces vamos a vivir cosas muy desafortunadas, pero siempre hay que levantarnos y siempre hay que buscar una forma de levantarnos. Esto es muy importante en todas las mujeres que hemos visto, que lo que nos pasa, lo que pensamos que nos limita, no nos va a definir. Eso es justamente la lección que a mí me dejan todas las mujeres que han hecho cosas trascendentales, que han hecho cambios, que han tratado de luchar en esta vida tan injusta con nuestro género. Y creo que aquí hay algo muy importante que ella remarca, que no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello. So, I am grateful to have been loved and to be loved now and to be able to love, because that liberates. Love liberates. It doesn't just hold. That's ego. Love liberates. Pues nada, creo que estas son las mujeres de las que vamos a hablar hoy, que son bastante inspiradoras, que nos ayudan a forjar nuestra identidad, que nos ayudan a forjar una fuerza dentro de nosotras, de agarrar impulso, igual más que nada, en esta sociedad, en esta vida, a no quedarnos calladas, a que no nos limitemos a ser creativas, a ver la vida de una diferente forma, a ver lo que nos rodea como inspiración y, lo más importante, a sentirnos bien con nosotras mismas. Hay un punto en común de todas las mujeres que me inspiran, y es que ellas hablan mucho sobre el amor propio, que tú veas en ti lo especial, que veas el amor en ti, que te veas con ojos de amor, porque si nosotras no somos capaces de ver eso, nadie más será capaz de verlo en nosotros. Y no es porque queramos que los demás nos vean con ojos de amor, sino que también seamos capaces de transmitir ese amor que nosotros tenemos al hacer las cosas, al escribir, al hacer lo que te gusta, ¿sabes? Al transmitirlo. Y creo que eso es lo más importante de todo esto, ¿sabes? Y me quiero ir leyéndote un poema que escribí hace poco. Y bueno, este poema se titula La mujer necesita crear su propio mundo. Existe una mujer que le gusta regalarse flores o escribir frases incoherentes, que hace dibujos sobre otras mujeres, que prende su palo santo por las mañanas. Sí, una mujer que le habla a la luna sobre sus sueños, que llora hundiéndose en la cama. Existe ella, que le habla a los animales, que decora lo que come, ella que crea su mundo donde es el personaje principal. Aquí el cuerpo es seguro, nadie rompe lo que soy, no se habita a medias, no se huye, se reescribe. La mujer necesita crear su propio mundo, donde el género no escribe nuestra historia, un lugar donde la voz tiene presencia, donde no es necesario pertenecer a un molde, donde se nace con libertad, porque por la libertad no se lucha. Un lugar que creo yo misma, donde estoy estando, entre montones de libros y poesía, y al fondo puedo oír pájaros. De aquí no quiero huir, aquí no me voy, me encuentro. Con amor, Kirem. Si eres mujer y estás viendo este video, no dejemos de crear y no dejemos de creer en nosotras mismas. Y pues nada, ten lindos días.